Era el año 1347. 12 barcos genoveses entraron al puerto de Mesina cargando algo que ningún manifiesto registraba. Los marineros tenían el cuerpo cubierto de bultos negros que supuraban sangre y pus. Sus ojos estaban rotos por la fiebre. Algunos ya llevaban días muertos en cubierta, pudriéndose junto a la seda y las especias que traían del oriente. Las autoridades del puerto ordenaron que los barcos abandonaran el muelle de inmediato. Pero ya era demasiado tarde. La enfermedad había tocado tierra europea, y lo que vino después cambiaría al continente para siempre. Europa en 1347 era un mundo ordenado por la fe. La Iglesia lo explicaba todo. El Papa era la voz de Dios sobre la tierra. Los campesinos nacían pobres y morían pobres. Los nobles gobernaban por mandato divino. Todo tenía su lugar. Todo tenía su razón. Era un mundo rígido, cerrado, casi eterno en su inmovilidad. Y entonces llegó la muerte negra. Nadie sabía qué era. Nadie la había visto antes con esa ferocidad. Los primeros en caer fueron los más cercanos a los puertos, en Mesina, en Génova, en Venecia. Las ciudades costeras del Mediterráneo se vaciaron en semanas. Las calles quedaron silenciosas. Los perros comían a sus dueños muertos. Los cuerpos se apilaban en las puertas porque no había nadie que los recogiera. El monje Michele da Piazza lo observó todo con los ojos abiertos de espanto y lo escribió con mano temblorosa. Decía que solamente sobrevivieron 10 marineros de los miles que habían partido, y que al hablar, al simplemente hablar con otros, esparcían la enfermedad. La enfermedad se movía con una velocidad que ninguna guerra había alcanzado jamás. En 3 años cruzó de sur a norte todo el continente europeo. Florencia perdió entre la mitad y 3/4 partes de su población. Cambridge perdió al 78% de sus habitantes. En total, de los 80 millones de europeos que vivían entonces, entre 25 y 40 millones murieron. El Papa Clemente ordenó que se hiciera un cálculo. Sus contables llegaron a una cifra: 42 millones de muertos. 42 millones de nombres borrados de la historia. Los síntomas eran una pesadilla de carne. Primero llegaba la fiebre, brutal e implacable. Luego, los bubones, esos bultos enormes y negros que aparecían en las ingles, detrás de las orejas, en las axilas. Después venían las manchas oscuras que cubrían los brazos, los muslos, el cuerpo entero como una maldición visible. Algunos escupían sangre y morían en 3 días. Otros resistían 5. Los médicos de la época, formados en los textos griegos de Hipócrates, no reconocían nada de lo que veían. Sus libros no tenían esta página. El rey de Francia consultó a los mejores doctores de la Universidad de París. Su respuesta fue solemne y completamente inútil. Dijeron que la culpa era de una conjunción de 3 planetas, Saturno, Marte y Júpiter, ocurrida el 20 de marzo de 1345 en el signo de Acuario. El exceso de calor celeste había envenenado el aire, y el aire había infectado a los hombres. Las sangrías eran el tratamiento principal. Sangraban a los enfermos hasta que quedaban inconscientes. Les aplicaban mostaza molida sobre los bultos. Les hacían beber mezclas de algarrobas, tomillo y harina de trigo con leche materna. Nada funcionaba. Los médicos de la peste morían junto a sus pacientes.
Los curas que administraban los últimos sacramentos caían antes que sus feligreses. Las campanas de los funerales dejaron de sonar porque no había quien las tocara. Flotaba un silencio opresivo sobre las ciudades europeas, un silencio que era el sonido del fin del mundo. La Iglesia dijo que era el castigo de Dios. El Papa organizó procesiones masivas de penitencia. Acuérdate, Señor, de tu alianza, y di al ángel que hiere, detén ya tu mano, para que la tierra viva y no pierdas a toda alma viviente. Miles de personas marchaban por las calles rezando, implorando perdón. Algunos fueron más lejos. Los flagelantes, hombres y mujeres que se azotaban con cadenas de espinas metálicas hasta hacer brotar la sangre, recorrieron Alemania, Francia e Inglaterra, convencidos de que si sufrían como Cristo, Dios retiraría su mano vengadora. Se arrojaban al suelo ensangrentados, cantaban, lloraban, y la peste seguía matando. Cuando ni los médicos ni los sacerdotes pudieron detenerla, el miedo encontró un chivo expiatorio más antiguo que la razón. Corrió el rumor de que los judíos habían envenenado los pozos de agua. Era una mentira fabricada por el pánico colectivo. Bajo tortura, se arrancaron confesiones falsas que circularon por toda Europa como verdad oficial. En Estrasburgo, en Basilea, en docenas de ciudades del continente, las comunidades judías fueron encerradas en edificios de madera dentro de sus propios cementerios. Las puertas fueron selladas. El fuego fue encendido. Los que intentaron escapar fueron golpeados hasta morir. Fue un holocausto impulsado por la desesperación de un continente que no entendía lo que le estaba destruyendo. Fue Venecia quien encontró la primera respuesta práctica. Su comisión de salud comprendió sin teorías ni teología algo que ningún médico podía explicar científicamente, pero que los hechos demostraron con brutalidad. La enfermedad se transmitía entre personas. Y si se transmitía entre personas, había que separar a las personas. Crearon 3 comunidades en islas deshabitadas de la laguna. Una para los muertos, cuyos cuerpos eran trasladados en barcazas por los canales en silencio. Otra para los enfermos, que era en realidad un lugar donde se iba a morir. Y una tercera para los sospechosos, los que habían tenido contacto con infectados, pero aún no mostraban síntomas. A esos los encerraron durante 40 días. En italiano 40 se dice 40. De ahí viene la palabra cuarentena. Un invento nacido del terror que hoy forma parte del lenguaje médico universal. 250 años después de que la peste desapareciera, un joven científico llamado Alexandre Yersin llegó a Hong Kong en 1894 para investigar un brote de plaga bubónica. Identificó la bacteria responsable. Pocos años después, se identificó también el vector: las pulgas que vivían sobre las ratas negras. El mundo científico aplaudió. El misterio había sido resuelto. La rata era la culpable. Así concluye nuestra crónica sobre la sombra más larga que ha cubierto Europa. Un recordatorio de nuestra fragilidad y nuestra asombrosa capacidad de renacer de las cenizas. El pasado nos observa siempre.